Buenas tardes, me llamo Rafael Salazar y hoy voy a exponer mi proyecto de investigación, que es la influencia de la economía en la desigualdad social y su impacto en la sociedad. Como primer punto a tratar el día de hoy, tenemos dimensiones de la desigualdad económica. Las disparidades de ingresos y riqueza en las sociedades actuales son alarmantes. La desigualdad social es un problema multifacético, con profundas raíces económicas, factores como políticas fiscales, debilidades en el mercado laboral, globalización, avances tecnológicos, que convergen para crear o ampliar brechas de ingresos o riquezas entre distintas personas, comprometiendo una estabilidad social o el crecimiento sostenible. Como primer punto es la desigualdad social, diferencias de ingresos y ingresos de riquezas que impactan entre personas. Un impacto social sería la desigualdad que afecta a amplios sectores sociales, restringiendo el acceso a servicios básicos o no a su vez. También tenemos algunas causas como las políticas y las políticas fiscales o políticas sociales que contribuyen a perpetuar varias desigualdades. Como otro punto tenemos las políticas fiscales que son esenciales para combatir la desigualdad social severa. Un crecimiento económico inclusivo es un tipo de crecimiento que no solo aumenta el PIB u otros indicadores, sino que también asegura que estos beneficios se comprometan ampliamente, reduciendo así la pobreza y la desigualdad. Ofrecen también oportunidades para otro tipo de personas. También podemos resaltar el capital humano, que es una colección de conocimientos o habilidades. Para esto también podemos resaltar la implementación de políticas, que es crucial, como las políticas fiscales que sean progresivas para resaltar cierto tipo de sectores que están devaluados frente de otros, que eso desvirtúa el mercado. También una justa redistribución de recursos, como también pueden ser políticas fiscales que pueden redistribuir adecuadamente, que no una persona pueda tener más que la otra o viceversa. Y también podemos hacer críticas a las políticas, que las políticas actuales pueden ser mucho más veces no logran abordar la desigualdad social que se rige a día de hoy. La tecnología crea oportunidades de desigualdades en el mercado. A esto nos referimos donde la tecnología juega un papel fundamental en las nuevas formas del mercado y esto genera también diferentes tipos de problemas, como una brecha digital, falta de acceso a tecnologías que adecua limita las oportunidades laborales. Eso nos quiere decir que hay cierto tipo de materias que si uno no puede saberlas, crea una brecha entre personas que no saben mucho de tecnologías. Desigualdad en el empleo. El avance tecnológico beneficia más a quienes poseen habilidades especiales. A lo que me refería. En ciertos tipos de materias o carreras, actualmente si se sabe más ocupar tecnologías es mucho más conveniente que solo saber la parte teórica. Actualmente saber manejar redes sociales o manejar las tecnologías puede llevar a ser mucho más importante que no saberlas. Impacto de la automatización. Esto, esto da trabajo repetitivo que agrava la desigualdad en el mercado laboral. Y por último, la educación y capacitación, que brinda acceso a educación e información para carreras. Y la brecha de oportunidades. O sea que si tú estudias una carrera que se enfoca más en, que se enfoca más en la tecnología y no tanto en un ámbito más social, tienes muchas más oportunidades de salir adelante y que otros no pueden salir adelante. La desigualdad económica y oportunidades laborales. Aquí tenemos un diagrama de pastel donde podemos ver claramente cómo es la división de la división económica y sus oportunidades laborales. Como por ejemplo, está dividido que un 17,14% está en disparidades de ingresos, un 25,71% es impacto de la tecnología, un 22,86% que es el que más pesa, que es el desempleo estructural, las políticas fiscales también con un 21,43% y el acceso a la educación, que es lo que menos pesa, con el 12,86%. Como segundo punto tenemos el impacto social de la desigualdad. En estudios más recientes, la desigualdad han pasado por periodos de mayor o menor interés en términos históricos.
En décadas anteriores, hasta el siglo XX, hubo una tendencia general a la igualdad entre personas, pero en contraste con esta tendencia, en las últimas décadas se han visto un resurgimiento a escala global. Una gran cantidad de datos e informes del Banco Mundial, del FMI y el CEPAL, entre otras organizaciones, muestran que este aumento examina el impacto de las políticas neoliberales que ocupamos a día de hoy, la desigualdad, la imposición de impuestos progresivos o la falta de representación de los grupos de presión popular en los órganos de toma de decisiones con creciente frecuencia en su propio perjuicio, porque esto puede debilitar a la política o partidos políticos. La y esto se puede ver con el impacto en la cohesión, que son disparidades de ingreso que afectan una cohesión social y sana colectiva. También como otro punto tenemos el desempleo y la economía. El desempleo estructural genera inseguridad y descontrol en diversas comunidades. También tenemos a las economías prósperas, economías que limitan la economía próspera pero perpetúan la desigualdad social. En resumen, esto puede llegar significa más que todo que economías mucho más desarrolladas no compiten en otros parámetros a economías que no tienen los suficientes ingresos como deberían tener. Eso también es una desigualdad grande a nivel mundial y a día de hoy. Y la desigualdad de atención, que es la creciente desigualdad que alimenta tensiones políticas y disturbios sociales. Esto se genera gracias a que no se cumple con ciertos parámetros para que ya no haya desigualdad, y esto lo que genera son disturbios, peleas por la riqueza en el mundo. Aquí también tenemos otro gráfico de barras que es de la influencia económica en la desigualdad social, donde podemos ver cómo un cachito de cada parte representa un gramo de desigualdad social, como por ejemplo la desigualdad de ingresos, que esto es el 19.7, la desigualdad de la riqueza, que es el 21, la desigualdad de oportunidades, que es lo que más pesa, con el 24.24, el crecimiento inclusivo, donde no todos pueden crecer, que es lo que significaría el 16.66, y por último el capital humano, que representa el 18.18%. Como otro punto a tratar está la perspectiva teórica versus una desigualdad, que sería la curva de Kuznets versus una realidad reciente. En la teoría neoclásica asume que los mercados son eficientes y la competencia sana debería llevar a un equilibrio entre la asignación de recursos igualitaria y la distribución de ingresos a largo plazo. Pero esto en la curva de Kuznets desmiente esta postura. Esta es una hipótesis que fue propuesta por Simon Kuznets en 1955, que relaciona en forma de U invertida entre el mercado de desarrollo económico y la desigualdad de ingresos. Esta postula que la desigualdad aumenta en las primeras etapas del desarrollo económico y disminuye. Sin embargo, los datos de las últimas décadas muestran una tendencia diferente. Y aquí podemos ver claramente lo que es la curva de Kuznets, que sería lo moradito, cómo se inclina para U y cómo la desigualdad es la realidad, lo que pasa actualmente. Como otro punto a tratar tengo a la tesis de Piketty. Este es un trabajo reciente de Thomas Piketty del 2014 en su libro El capital del siglo XXI. Este ha revivado una discusión entre la distribución de la riqueza. Según su argumento principal, cuando el rendimiento promedio del capital, que lo familiariza con la R, supera la tasa del crecimiento económico, que el crecimiento económico lo familiarizamos con la G, durante cualquier periodo de tiempo, R es mayor que G. Entonces una riqueza tendrá que acumularse y acelerarse más a medida de los propietarios del capital se den cuenta de esos ingresos, que crecen más rápido que los ingresos laborales creados para ese mismo capital. ¿Qué significa esto? Estas son intervenciones políticas sustanciales, como impuestos progresivos sobre la riqueza o impuestos sobre las herencias. Es probable que haya un aumento en la desigualdad de riqueza de este aspecto. Él argumenta que cuando las tasas de rendimiento es mayor que las tasas de crecimiento. Y aquí podemos ver claramente
la tasa de rendimiento del capital R y la tasa de crecimiento económico G. Bueno, eso fue todo con respecto a la exposición de hoy. Espero que hayan entendido y les haya entretenido y les haya gustado este tema que es muy, es muy bueno para saber diferenciar entre cómo funciona el mundo y cómo está actualmente dividido entre diferentes clases y cómo deberíamos cambiarlo. Muchas gracias por su atención.